Hola, muy buenos días a todos. Vamos a dar un minuto para dar oportunidad a que se incorporen más participantes y comenzamos. Gracias. Muy buenos días. En un minuto más iniciamos. Estamos dando oportunidad a que se incorporen más participantes. Ya estamos listos. En un minuto comenzamos. Gracias. Muy bien, muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a iniciar. Antes que nada, bienvenidos. Nuevamente es un gusto, un placer poderles tener, que nos estén acompañando en este webinar, como cada miércoles lo venimos haciendo tradicionalmente desde hace varias semanas. Hoy vamos a platicar de un tema, pues un poco, vamos a llamarle un poco diferente a los temas que habitualmente venimos manejando en términos de ciberseguridad, pero no tan alejado de lo que es la realidad y de algún enfoque sobre todo que le podemos brindar y plantear en este caso para poder resolver problemas y por supuesto no necesariamente tiene que ser de ciberseguridad, pero sí temas relacionados con tecnología. Hoy es un gusto el poder contar con Isaac Gómez nuevamente. Isaac es entrenador de emprendedores, él es ingeniero en cibernética y sistemas computacionales por la Universidad La Salle, es socio director de la empresa DINS IT. Y pues bueno, comentarles que DINS es una empresa 100% mexicana conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales en el ámbito específico de e-learning. Es por eso que nos encanta mucho la manera en que Isaac platica sobre estos temas y por el cual lo hemos invitado el día de hoy. Él es entrenador, como les comentaba, brindan training especializado, capacitación y además apoyan también en términos de comunicación digital y cuenta con una acreditación tecnológica en diseño gráfico por la Secretaría de Educación Pública y con certificados estándar para el diseño, evaluación e impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal. Con todos estos elementos, la verdad es que su propuesta es muy, muy interesante porque, insisto, ante una situación en la cual requerimos resolver problemas y salirnos un poco fuera de la caja, de pensar un poco fuera de la caja, esta metodología creo que es de verdad un parteaguas y nos ayuda de una manera muy, muy eficaz a poder resolver problemáticas comunes en las organizaciones y por supuesto también las relacionadas con ciberseguridad. Isaac, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Juan Pablo, muchas gracias, bien, bien. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo gracias a los que nos acompañan para compartir estos momentos. No, hombre, al contrario, bienvenido. Y pues no se diga más, señor, te cedo la palabra para que por favor nos compartas un poco alrededor de la metodología.
Claro que sí. Bueno, lo que hoy vengo a compartirles es justamente la metodología Lego Serious Play. Yo tuve la fortuna de encontrar esta metodología hace ya un par de años y sin duda pues es un método muy innovador que si bien no es nuevo, ya viene desde los años 90. Ahorita vamos a ver un poco de historia, pues resulta sumamente eficaz para la resolución de problemas, para la integración de equipos y en general para poder encontrar justamente el punto medio entre todas las distintas formas de pensar dentro de un mismo equipo. Lego Serious Play nació en el año de 1994, justamente derivado de una crisis. En los años 90 vimos el auge de los videojuegos y entonces Lego, que venía siendo la compañía que por más de 20 años había sido la número uno en ventas en juegos, pues entraba en una crisis donde ya se perdía la atención que tenía tanto de niños y de no tan niños. Entonces, derivado de esto, necesitaban un método que los ayudara a identificar sus procesos, a poder diseñar nuevos métodos, pero no de la forma tradicional que ya no estaba funcionando, sino de una nueva forma donde los equipos se integraran, donde pudiera haber ideas colaborativas, donde no hubiera prejuicios en los pensamientos de las demás personas y entonces esta integración entre el equipo de trabajo pues pudiera derivar y detonar en procesos innovadores, en nuevos productos inclusive, y en demostrar y probar algunas técnicas o tácticas que quisieran integrarse en los equipos de trabajo. ¿Por qué es importante construir y no solamente hablar? Y ese es el eje central del Lego Serious Play. Primero porque construir, es decir, hacer algo con las manos y después compartirlo con alguien más, aporta mucho más valor a lo que estamos haciendo. Además, esto nos mete en un desafío, principalmente a nuestro cerebro, para que trabaje de forma distinta. Lo que hace el ego al conectar la mente con las manos y de esta forma reinterpretar lo que estamos pensando, pero en un modelo en tercera dimensión, pues hace que esta nueva forma de pensamiento desbloquee también el conocimiento que traemos, pero genere conocimiento también de forma colectiva. Al momento de que estamos todos sentados en una misma mesa y la explicación va para todos y la retroalimentación también es de todos, esto se ve principalmente en que ya no hay una predisposición a los comentarios o las ideas que traemos, se mueren los prejuicios y no hay limitaciones en las ideas. De hecho, algo en lo que se basa Lego Serious Play también es en lanzar hipótesis. No importa qué tan fuera de lugar sea la hipótesis o qué tan tonta pudiera parecer, muchas veces esto es lo que nos ayuda a generar nuevas ideas. Y obviamente al momento de estar con un equipo de trabajo, pues todos construimos, todos expresamos nuestras ideas y todos compartimos de forma colectiva lo que estamos modelando. Lego Serious Play ofrece un ambiente práctico, todo es práctica en Lego. En Lego nunca se utiliza un cuaderno, no se utilizan notas, a lo mucho se utilizarán post-its para marcar algún punto principal, pero no se lleva a cabo ninguna parte teórica. Equilibra las habilidades individuales, presenta retos y pone las herramientas para propiciar el aprendizaje colaborativo, algo que es muy importante y por eso la efectividad de Lego Serious Play en los equipos de trabajo. Todo se vuelve colaborativo y todo parte desde el mismo punto que en Lego se denomina como la zona de flow. Es importante puntualizar lo que no es Lego Serious Play. En primer lugar, no es un icebreaker para comenzar una reunión de trabajo o un taller. Es decir, no es una dinámica o una técnica para romper el hielo o para integrar al equipo. La integración se realiza de otra forma. No es una herramienta para construir diagramas o diseñar entornos físicos, por ejemplo, edificios. Si bien hay una oferta de Lego que se especializa en la arquitectura y en el diseño de inmuebles, es otra cosa completamente distinta. En este caso, Lego Serious Play es una metodología para integración de equipos, pero no para diseñar entornos físicos. Lo que no es tampoco, no es una dinámica de una hora. De hecho, un taller de Lego Serious Play, dadas las técnicas que debe de llevar y los pasos a seguir, el mínimo de horas requeridas para un taller inicial es de más de 4 horas, entre 4 y 6 horas. De ahí podemos tener talleres que duren inclusive toda una semana. Tampoco es un reto de construcción en equipo. No se trata de competir entre equipos a ver quién hace la mejor construcción o quién hace el mejor modelo. Y tampoco no es un método de persuasión. No es un método en el cual metamos una idea en un equipo y la desarrollen, sino todo lo contrario. Es un método que va a desbloquear el conocimiento y a partir de ahí va a generar una idea de forma grupal. Lo que sí es Lego Serious Play es una técnica que facilita la reflexión, la comunicación y la resolución de problemas.
Y aquí especifico mucho el tema de la comunicación. Algo que nos ayuda a Lego Serious Play es a llevar a todos los integrantes del equipo a una misma zona, que se le denomina zona de flow, y a partir de ahí todos puedan comunicar sus ideas sin miedos, sin prejuicios, y estén también abiertos a recibir la retroalimentación de los demás. Puede ser utilizado para resolver problemas de individuos, de equipos o de organizaciones. Hay casos de éxito donde inclusive en una planta, con los mismos obreros que laboraban ahí, se tenía una alta incidencia en ausentismos. La gente faltaba mucho y no se entendían las razones. A través de talleres realizados con la metodología de Lego Serious Play, se pudo encontrar cuál era la razón de estos ausentismos y realmente no pertenecía propiamente a los empleados, sino al equipo de recursos humanos que no realizaba una correcta integración de todo el equipo, no los incluía como parte de la organización y por eso los empleados no veían ese valor de pertenecer a esta organización. Desarrolla también el trabajo en equipo, el liderazgo y mejora las relaciones interpersonales. Como bien lo he comentado, al momento de estar en equipo, de estar todos en una misma mesa sentados e intercambiando ideas, se pierde ese miedo o esa pena que nos pudiera dar para expresarnos, para comunicarnos inclusive con nuestros superiores, porque también en Lego Serious Play no hay cargos. Todos están en una misma mesa y todos tienen la misma función de construir, modelar y explicar su modelo. Y obviamente mejora las relaciones interpersonales, tanto en el equipo como en toda la organización. Lego Serious Play se basa en el concepto de que existe una conexión entre las manos y el cerebro, que ayudan a acceder a información que no sabemos que sabemos, es decir, desbloquea conocimiento. ¿Dónde podemos ver esto? Por ejemplo, cuando llegamos a un cajero automático y al momento que introducimos nuestra tarjeta y nos pide el NIP, muchas veces no recordamos los números, pero sí recordamos las posiciones del teclado donde debe de posicionarse nuestro dedo para poder completar los 4 dígitos del NIP. Eso es algo que sabemos, que tenemos en el cerebro, pero que no tenemos como tal el conocimiento, por ejemplo, de cuál es cada número, pero sí de la posición. Entonces, lo que hace Lego Serious Play es justamente explotar esta parte, conectando el cerebro con las manos y modelando las ideas y los pensamientos en tercera dimensión. Lego también se basa en que todo son hipótesis y todo es abstracto. No es necesario que el modelo sea exactamente lo que nosotros queremos decir, sino simplemente que podamos interpretarlo y expresarlo de la forma en que nosotros lo estamos pensando. El núcleo de LSP, que es el core de su metodología, son tres elementos principales. Primero, la estructura del proceso, que es un paso a paso siempre. En segundo, las piezas. Son modelos en tercera dimensión que, como les comentaba, representan de forma visible lo que estamos pensando, lo que reflexionamos, las ideas que ya traemos, pero que a lo mejor no hemos podido expresar de la forma más adecuada. En el momento en que lo modelamos en tercera dimensión, lo podemos presentar a los demás y los estamos invitando a conocer lo que nosotros estamos idealizando. El proceso central de Lego Serious Play se fundamenta en cómo las personas y los grupos aprenden y se desarrollan mejor. Por eso es que no hay teoría en Lego Serious Play. La teoría ya se utilizó al diseñar la metodología, pero aquí lo llevamos a la práctica, basados en cómo aprenden las personas. En el momento en que un aprendizaje activo se realiza haciendo algo, en este caso los modelos, la gente le encuentra mucho más valor a eso. Y si adicionalmente lo compartimos con los demás y recibimos retroalimentación de ellos, se incrementa mucho más la capacidad de absorber este conocimiento. El proceso básico de Lego Serious Play son 4 etapas que se repiten una y otra vez durante todos los talleres de Lego Serious Play. La primera etapa consiste en plantear una pregunta. En esta parte, a los participantes se les puede presentar un desafío, o en este caso una pregunta, pero con el punto de que no debe de tener ninguna solución que sea correcta o que sea demasiado obvia, porque como lo comentamos, Lego Serious Play se basa en lanzar hipótesis. La descripción del desafío debe de ser clara y concisa para que justamente el participante pueda conectarse con lo que ya trae en el cerebro y descargarlo en un modelo en tercera dimensión. La segunda etapa, una vez que ya fue explicado lo que vamos a realizar o el reto que debemos de solucionar, es construir ya con las piezas. En este caso, los participantes ya le dan un sentido a lo que saben y a lo que pueden imaginar, construyen un modelo con piezas y desarrollan una historia a través de ese modelo. Es decir, cada participante, su modelo, va a tomar un turno para explicarle a los demás de qué trata, cada uno de los elementos, y esto es muy importante, que siempre el facilitador está atento a los detalles del modelo. Como bien lo estamos afirmando,
que se conecta la mente con las manos, hay ideas o conocimiento que no sabemos que sabemos. Entonces, al momento de poner ciertos detalles que pudiéramos resultar demasiado obvios o que fueron por descuido, esos detalles representan muchas más ideas que son el conocimiento a desbloquear. La tercera etapa es compartir con los demás, enseñar el modelo y explicar cada una de sus partes, y de esta forma estamos sacando los sentimientos, las ideas, los pensamientos que tenemos, pero de una forma mucho más estructurada. Y la cuarta etapa es recibir la retroalimentación de los demás integrantes del equipo para poder alimentar también la idea que ya propusimos. Este proceso se repite varias veces durante los talleres de LSP, no es nada más una vez, sino que se repite una y otra vez. Sin embargo, cada vez que se repite se le aumenta la complejidad. Cada vez los retos nos van a plantear un desafío mucho más difícil para poder llegar a la solución que estamos buscando. Ahora, ¿por qué utilizaríamos LSP o por qué se recomienda el uso del Lego Serious Play en los equipos de trabajo? Por 4 partes principales. Una es el juego. ¿Qué es lo que más nos atrae que estamos jugando? Si nosotros regresáramos, por ejemplo, a nuestra infancia, a lo que teníamos en ese entonces, ¿qué es lo que nos llamaba la atención? El poder interactuar con las piezas, el poder modelar, el poder hacer algo. Entonces, la motivación se basa justamente en este juego. A través de él vamos a transmitir y vamos a hacer entender los conceptos que tal vez sean muy abstractos o muy complejos, pero que va a ser más fácil comprenderlos a través de esto. Segundo lugar, el uso de la narrativa. Al momento de narrar relatos y usar metáforas para explicar nuestros modelos, pues obviamente la experiencia que tenemos en compartir esto lo llevamos a otro nivel. Esto lo podemos ver cuando, por ejemplo, en toda nuestra vida hemos utilizado mitos, leyendas, cuentos, etcétera, o por ahí historias que platica la gente, pues para compartir alguna idea, sobre todo en el tema de tradiciones y de costumbres en nuestro país, sobre todo. Pues ahora en las organizaciones estas historias pueden contribuir a que construyamos, a que reproduzcamos o a que transformemos inclusive las creencias internas de la organización. El tercer bloque es el construccionismo. Todos desarrollamos estructuras de conocimiento que se basan en la experiencia que nosotros tenemos del mundo, en los años que ya hemos vivido, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos sentido inclusive. Entonces, el aprendizaje se da especialmente bien cuando construimos activamente algo que está fuera de nosotros mismos, pero que lo vamos a integrar con lo de los demás. Y el elemento más importante es la conexión mano-mente. En nuestras manos tenemos alrededor del 80% de las terminaciones nerviosas con las que podemos contar. Entonces, al manipular simultáneamente ambas manos, conectamos los 2 hemisferios del cerebro y lo ponemos básicamente al servicio de la solución o el desafío que tenemos enfrente. Es decir, el desafío que tenemos literalmente entre manos. Como consecuencia, pues el producto o la idea al finalizar va a ser mucho más global, mucho más creativa y mucho más profunda. Porque no nada más es lo que traemos nosotros dentro. Ya lo exteriorizamos y lo alimentamos con lo de los demás. Inclusive nosotros mismos también alimentamos los modelos de los demás y al final podemos generar un modelo en conjunto. La ciencia respalda el método. Ese es otro de los puntos importantes. Como bien les comentaba, Lego no tiene teoría porque la teoría ya se utilizó al diseñar el método. Aquí es donde viene la ciencia que respalda el cómo aprendemos, el cómo interactuamos y el cómo está conectado el cerebro a las manos y entonces se puede dar todos estos pasos. Este es un ejemplo de un modelo de Lego Serious Play. Si vemos un poco las ideas comparadas con lo que está en el modelo, tal vez pudiéramos entender que no son similares o no se asemejan a la realidad. Sin embargo, esto es abstracto. En este modelo, por ejemplo, vemos mis vacaciones ideales con Lego Serious Play. Por una parte esta es la playa, están mis hijas y mi mujer. Entonces vemos 3 piezas con ojitos que representarían a cada una de las personas que está mencionando este participante. En segundo lugar, tenemos ahí una pieza transparente a la que dice, el agua de mar, me gusta jugar con las olas, pescar, jugar en familia, en el agua. Tal vez no fuera tan obvio si nosotros viéramos el modelo a simple vista sin conocer la explicación. Por otra parte, está una figura de Lego y arriba tiene una pieza rosa donde dice, este soy yo y estoy en medio de 2 vías vacacionales. Encima tengo una flor que simboliza que quiero que las vacaciones sean divertidas. Después vemos que el muñeco está tomando otra pieza con la mano y dice, y aquí estoy en la naturaleza haciendo senderismo, disfrutando de las plantas, los árboles, las setas, simbolizado por esta planta.
Y más abajo dice, hacer cicloculturismo es una de mis pasiones. Por eso he incluido una rueda amarilla y un banderín, como el del remolque de mi bici. Entonces aquí lo que vemos es que si viéramos no solamente el modelo en una imagen o físicamente, tal vez nosotros le daríamos otra interpretación debido a las ideas y a la experiencia que ya traemos. Sin embargo, este modelo, al pertenecer a otra persona y compartirnos a través de una historia qué significa cada una de las piezas, podemos adentrarnos nosotros en su idea, retroalimentarla y ampliarla inclusive. Ahora, ¿cuándo utilizar Lego Serious Play? Primero, cuando es sumamente importante que todos participen en las discusiones. En Lego Serious Play, como lo vemos en la imagen, todos están sentados en la misma mesa, todos tienen oportunidad de hablar y todos tienen oportunidad de retroalimentar a los demás participantes. Cuando deseamos aumentar el entendimiento entre los miembros del equipo de trabajo, evitando frustración. Al momento de ser receptivos a las ideas de los demás y a expresar las nuestras propias, pues obviamente estamos alimentando este conocimiento, estamos perdiendo el miedo para compartir las ideas y estamos llegando a un punto central donde podamos entender y comprender a los demás integrantes del equipo. Esto obviamente va a evitar una frustración de falta de comunicación entre equipos y al momento de que todos trabajamos de forma colaborativa y todos nos llevamos un nuevo conocimiento, podemos detonar inclusive el aumento de la productividad dentro de la organización. También cuando queremos generar nuevos aprendizajes y nuevas formas de pensar, es decir, desbloquear lo que ya traemos, cambiar la perspectiva desde la cual la estamos viendo y ampliar esta forma en la que nosotros estamos viendo el mundo. Cuando es importante que el grupo encuentre una solución y se comprometa con ella. Eso también es muy importante. En las dinámicas de Lego Serious Play, al final se llega a un consenso, una idea en la que todos están de acuerdo y a partir de ahí pueden salir a expresarla con sus equipos de trabajo o con sus subordinados. También cuando es importante que los participantes puedan expresar sus verdaderos sentimientos sin intimidar ni sentirse intimidados. Eso también es algo muy importante. Perdemos aquí el miedo, perdemos la pena o la vergüenza que nos pudiera dar a expresar nuestras ideas y también generamos empatía con el resto del equipo. El resto del equipo va a dejar de juzgarnos a lo mejor por nuestras ideas o dejar de etiquetarnos de alguna forma y va a ser empático con lo que estamos compartiendo. Hay inclusive dinámicas de Lego Serious Play donde las dinámicas hacen que las mismas personas se quiebren de tantos sentimientos que están aflorando en ese momento. Y es muy interesante ver cómo todo el equipo se une para apoyar en ese momento a esa persona sin juzgarla, sin etiquetarla, sin nada al respecto, inclusive sin malos comentarios o faltas de respeto. Entonces esto pues obviamente aumenta mucho más el nivel de conexión entre los integrantes del equipo. También cuando se desea crear un campo de juego nivelado para el intercambio de ideas o la zona de flow, la famosa zona de flow. ¿A qué se refiere esta zona de flow? Cuando nosotros metemos a todo un equipo multidisciplinario en una misma sala, nos podemos encontrar con muchas formas de pensamiento, muchos conocimientos, muchas experiencias previas, pero también muchos cargos distintos de la organización. Hemos tenido talleres donde está desde el vicepresidente de la organización hasta los ejecutivos, asistentes y demás. Y obviamente los subordinados siempre tienen miedo a expresar sus ideas ante la autoridad. Inclusive esto, para los tomadores de decisiones, puede meterlos en una falsa sensación de que tienen la razón, simplemente porque el equipo no le quiere llevar la contraria o no quiere expresar algo que vaya en otro nivel a lo que está comentando. Entonces, Lego lo que hace es que a todos los lleva al mismo nivel, seas más experimentado, seas menos experimentado, hayas jugado con Lego toda tu vida, o sea, la primera vez que conoces Lego, a todos los lleva a un mismo punto llamado la zona de flow y a partir de ahí empieza a desarrollarse todo el taller. Situaciones donde Lego Serious Play se ha implementado de forma muy exitosa, primero formando y fortaleciendo equipos. Como le decíamos, un equipo multidisciplinario tiene muchas formas de pensamiento, muchos conocimientos, y entonces Lego nos ayuda a todos llevarlos al mismo punto. Decidiendo y poniendo a prueba una estrategia. También funciona para, a través de casos de uso de hipótesis, probar todas las variables que tenga una estrategia y ver qué resultados pudiera originar. Inclusive pueden salir ajustes que se deban de hacer a la estrategia para obtener el resultado que estamos buscando. Para desarrollar nuevos productos y servicios. Esto es muy importante. Al momento de lanzar hipótesis, podemos meter a todo el equipo de trabajo en estas dinámicas y a partir de ahí lanzar ideas, lluvias de ideas, lanzar hipótesis, probarlas y entonces derivar esto en el desarrollo de nuevos productos, de nuevos servicios o en la actualización de la oferta que ya traigamos.
Buscando soluciones creativas, innovadoras y diferentes, desbloqueando conocimiento nuevamente para ver desde otra perspectiva las situaciones y entonces generar una nueva respuesta. Gestionando un proyecto también sirve mucho para, sobre todo para metodologías ágiles. Gestionando el cambio dentro de una organización, con esto podemos enfrentar de muy buena forma la resistencia al cambio. Toda esa negatividad del personal interno de los colaboradores, cuando están acostumbrados a hacer lo mismo siempre y tenemos que innovar, tenemos que cambiar, sobre todo ahorita que se está hablando de la nueva normalidad, inclusive ya al momento de regresar a las oficinas o de implementar las nuevas estrategias, Lego Serious Play puede ser una muy buena técnica para gestionar este cambio. También formando competencias. Algo en lo que ha tenido mucho éxito Lego Serious Play es para el tema de soft skills en los equipos de trabajo, sobre todo en los tomadores de decisiones. Que eso vemos que también en la nueva normalidad es una de los valores agregados que vamos a tener como colaboradores de una organización si somos capaces de poder enfrentar estas crisis de mejor forma. Y también dando y recibiendo feedback. Al momento de que todos somos empáticos con los demás y perdemos ese miedo a expresarnos, podemos plantear nuestras ideas en un modelo y recibir retroalimentación de los demás integrantes del equipo. Y bueno, muy importante, nada más para cerrar esto, muy importante es que si ustedes entran en un taller de Lego Serious Play o deciden introducir esto en sus organizaciones, siempre es importante que los talleres sean conducidos por un facilitador certificado. Como les comentaba, hay muchos talleres donde se afloran sentimientos, donde las personas pueden inclusive llegar a un punto de quiebre. Entonces, siempre es importante que el facilitador esté certificado porque ya traemos el conocimiento de las técnicas del grupo, de cómo enfrentar estas situaciones, cómo llevarlos a buen término y pues que no sea más perjudicial la técnica que realmente el problema que estamos solucionando. Entonces, siempre es importante que la organización que nos va a brindar estos talleres tenga conocimiento sobre la metodología y sobre todo el facilitador que vaya a conducirlo sea un facilitador certificado. Bueno, esto fue un poco de lo que representa Lego Serious Play, una metodología bastante innovadora que si vemos nació en Lego por un problema que ellos tenían en el mercado tan grande en el que competían y que de repente empezaron a perder ingresos, perder ventas porque la atención se enfocó en otro lado, pues fue tan bueno el resultado que obtuvieron que durante 15 años estuvieron investigando para poder lanzar esta metodología hacia el público. Y a partir de esto se creó el grupo que es el que certifica a los facilitadores alrededor del mundo y que son los que pueden llevar a cabo estos cursos. Juan Pablo, ¿tenemos por ahí preguntas? Sí, muchas gracias, Isaac. Increíble, interesante. Nos pregunta Verónica Alessio Robles de INAP. La primera pregunta es un modelo netamente mexicano? Y la segunda es, ¿qué porcentaje de éxito tiene la aplicación de tan interesante concepto? Ok, interesantes preguntas. Primero, no es un modelo mexicano. De hecho, Lego nació en Dinamarca y la metodología nació en las oficinas principales. De hecho, el nieto del creador de Lego es justamente el que estaba a cargo de la empresa en ese momento. Lego nació primero como una división de negocio, Lego Serious Play, perdón, nació como una división de negocio de Lego, juguetes, y eventualmente se fue independizando. Hoy ya no es parte de Lego, pero sí depende de ella de alguna forma. Y la segunda, ¿qué porcentaje de éxito tiene? Es muy importante también eso mencionarlo en Lego. Sobre todo cuando nosotros nos enfrentamos a un tema de capacitación, un taller y demás, sobre todo los especialistas en recursos humanos, estamos acostumbrados a que nos entreguen un resultado, un porcentaje, una métrica, etcétera. Sin embargo, eso no sucede en Lego Serious Play. ¿Por qué? Porque lo que se encarga Lego Serious Play es de desbloquear el conocimiento, de llegar a una idea central donde todos estén de acuerdo y a partir de ahí generar el cambio, pero ya en el trabajo del día a día de las personas. Entonces, este cambio o esto no se puede medir de forma inmediata al terminar el taller, sino ya en la práctica, en cómo los colaboradores cambian esa forma de pensar, adoptan estas nuevas ideas y a partir de ahí desarrollan nuevas formas de trabajo. Excelente. Robert Mendoza nos pregunta, ¿cómo pudiera esta metodología aplicarse a ciberseguridad? Y permíteme adelantarme un poquito, Robert, y ahorita nos dará el detalle Isaac, por supuesto, que yo me preguntaba lo mismo. La verdad es que a mí me parecía, y sobre todo recordando, ¿no? Cuando eres niño y que estás creciendo y jugando con este tipo de juguetes,
no veía yo ninguna relación en la cual yo pudiera aplicar este tipo de ejercicio para nuestros temas relacionados con ciberseguridad o tecnologías de la información en general. Y créeme que la primera ocasión que tuve la oportunidad de platicarlo con Isaac es sorprendidísimo porque te da la oportunidad de abrirte y poder detectar o explorar nuevos enfoques para poder solucionar una problemática. Ya no le voy a quemar la respuesta a Isaac. Por favor, Isaac, compártenos un poquito más de detalles de ejemplos particulares sobre procesos. Yo recuerdo uno muy... Claro, de hecho, es muy interesante porque Lego Serious Play justamente cambia el concepto que nosotros estamos acostumbrados. Ahorita, si bien la pregunta es cómo aplicamos esto en ciberseguridad, más bien la pregunta tendría que ser ¿qué problema tienes para que lo resolvamos a través de Lego Serious Play, independiente de la temática que sea? Por ejemplo, el principal detonante que fue el que Lego Serious Play saliera al mercado a nivel mundial fue por ahí de 2011 cuando hubo un accidente en uno de los transbordadores de la NASA, con el cual de hecho suspendieron las misiones al espacio durante casi una década. Justamente se acercaron a Lego Serious Play con Robert Rasmussen, que es uno de los creadores de la metodología, y pues le dijeron que necesitaban pues diseñar una nueva forma de trabajo, ver cómo lo hacían, integrar a los equipos, porque obviamente pues ya venían los especialistas senior desde los modelos Apolo, donde pues obviamente ya traían una idea, venían muy diferente, y con lo innovador que traían las nuevas generaciones, pues chocaban las ideas. Entonces no lograban integrar el grupo que era de más de 40 especialistas, no lograban integrarlo para llegar a una solución. Entonces aquí fue donde implementaron Lego Serious Play. A través de diversos talleres, técnicas y demás, se diseñó completamente todos los procedimientos de cómo la NASA iba a hacer las exploraciones al espacio. Entonces, básicamente, Lego es para solucionar problemas, pero no desde la perspectiva de el tema del problema, sino cuál es el problema. O sea, no desde la perspectiva de cómo lo aplico en ciberseguridad, sino de tengo este problema que es de ciberseguridad, ¿cómo lo puedo resolver? Uno de los casos de éxito que hemos tenido, por ejemplo, relacionado con seguridad, fue la implementación de seguridad perimetral en una gran organización, donde justamente venían diversas ideas, el director era nuevo, los colaboradores traían certificaciones en algunas herramientas, en otras, entonces pues cada uno defendemos lo que sabemos, es lo normal. Entonces, implementando Lego Serious Play, lo que derivó fue en desarrollar una metodología completamente nueva que se quedó de forma interna en esta organización, pero lo que permitía era analizar primero cómo estaban las condiciones, con qué herramientas se contaba, inclusive qué presupuesto se tenía y cuáles eran los problemas que se enfrentaban, y a partir de ahí poder arquitectar una solución adecuada para cada uno de sus clientes. Tuvo tanto éxito esto que inclusive los costos se redujeron muchísimo porque ya no llegaban a una organización y metían todas las herramientas que pudieran meter y para lo que le alcanzara el cliente a pagar, sino metía herramientas que realmente contribuyeran a la seguridad de acuerdo a los servicios que tuviera cada cliente. Entonces, lo que vemos aquí es que la metodología ayudó a cambiar la idea que ya traían las personas de defender solo lo que en su experiencia consideraban que era correcto, a integrarlo en un equipo y derivar en un modelo que fuera general, que pudiera aplicarse a muchos, no solamente a uno. Entonces, casos como estos hay muchísimos, inclusive pueden buscar en internet casos de éxito con Lego Serious Play. Hay casos de farmacéuticas, hay casos de empresas de turismo, por ejemplo. Hay muchísimos casos y en muchísimas industrias. Sobre todo si atenemos a que Lego Serious Play, una de las cosas que nos puede ayudar es a inculcar el tema de soft skills en las personas, a desarrollar estas herramientas internas, pues obviamente puede aplicarse a cualquier cosa. Sobre todo ahorita les mencionaba la nueva normalidad. Si metemos temas de soft skills, de inteligencia emocional, de empatía, etcétera, pues obviamente los equipos, al tener que ser gestionados de forma remota, obviamente la productividad se mantiene, no estamos atosigando todo el tiempo al colaborador, sino ya todos partimos de una idea central, todos llegamos a un consenso, todos estamos de acuerdo con esa idea y a partir de ahí definimos los objetivos y medimos los objetivos. Entonces, este es un muy interesante cambio que se va a dar ahorita en los siguientes meses, donde vamos a tener que seguir en resguardo por una parte, pero también áreas operativas sí tienen que continuar en las mismas oficinas. Esta gestión remota va a ser muy interesante que se establezca de alguna forma partiendo desde una metodología de Lego Serious Play.
Excelente, muchas gracias, Isaac. Alguien por aquí había preguntado también si podías compartir sobre algunos consultores certificados en Centroamérica, particularmente en Panamá. No sé si tengas el dato o si no lo tenemos a la mano, lo enviamos posteriormente por correo electrónico. No lo tengo a la mano ahorita, pero sí está. Hay de hecho un directorio internacional de los facilitadores que estamos certificados en la metodología. Y adicional a eso, cómo funciona Lego Serious Play es que hay un equipo de 12 facilitadores que certifican a facilitadores alrededor del mundo. Yo tuve la fortuna de certificarme con César Suárez, que es un colombiano. Él certifica básicamente a toda la parte de Centroamérica. Entonces, ellos son los únicos que están permitidos para, son train the trainers, básicamente. Son los únicos que están autorizados para certificar a otros facilitadores. Pero justamente como es una comunidad a nivel mundial, sí existe un directorio, les paso el dato, sí existe un directorio donde podemos entrar y podemos ver todos los facilitadores que existen alrededor del mundo. E inclusive hay muchas consultorías también en Centroamérica que tienen a su propio equipo de facilitadores. Muy bien, Isaac. Muchísimas gracias. Me parece que son todas las preguntas de momento. Si nadie más tiene alguna pregunta, no me quedaría más que agradecerte muchísimo la atención. Fue muy interesante e insisto, este tipo de esquemas lúdicos para dar un nuevo enfoque para la resolución de problemas son extraordinarios, sobre todo cuando van guiados a través de una persona certificada y capacitada para esto. Entonces, sin duda, es altamente recomendable y ojalá que tengan la oportunidad de aplicarlo, insisto, en áreas de como tecnologías de la información, ciberseguridad, donde pues, prácticamente, a pesar de lo tecnológico y lo sofisticado que puede parecer, sin duda las personas son las que están ahí. La capa 8 es la que está trabajando atrás de todos esos fierros y son las que piensan y cuando trabajan en equipo ayudan a resolver las problemáticas. Entonces, este es un gran enfoque. Por supuesto, esto se puede aplicar en cualquier ámbito, como lo ha explicado Isaac. Y pues no queda más que agradecerte nuevamente, señor. Cualquier duda o comentario que vaya surgiendo, le agradeceremos a la gente que nos pueda dejar algún correo electrónico con la inquietud para que podamos acercarla a ti y con mucho gusto lo regresaremos. Igualmente, comentarles que estaremos enviando la grabación vía correo electrónico a las personas que se registraron y que también la pueden seguir a través de nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias, Isaac. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes y, por supuesto, cualquier duda que tengan, comentario, háganlo llegar a través de Juan Pablo de Capa 8 y con muchísimo gusto les respondemos. Gracias, Isaac. Que tengan todos muy buen día. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, buen día.